Hola, hoy os voy a leer un relato que se titula La justicia del azar y que, bueno, como el título lo veis, pues es en recuerdo a mi admirado Paul Auster y dice así. La anciana se levantó de su silla de ruedas. A tientas, encontró el cúter con el que cruzó el aire como una amenaza defensiva. Fue cuando el filo cortante del artilugio tropezó con el saco escrotal del director de la residencia, que de espaldas cabalgaba perforando el cuerpo sometido de la africana. Los canales seminales sujetaron las gónadas que flotaron en el aire apenas unos segundos más. Finalmente se desgarraron y las glándulas masculinas quedaron esparcidas por el suelo en un charquito de sangre. Una tragedia para él y un alivio para el 50% de la población del globo. El 25 de junio de 1936 nació Eugenia Villegas de la Morena en Santa María, provincia de Cádiz. Nació azul, nació ahogada y nació ochomesina. Su llegada al mundo se había adelantado después de que su madre regresara de la cárcel, donde la habían desnudado, toqueteado y humillado. Tanto esa ignominia como la preocupación por la vida de su marido la habían hecho contraerse tantas veces que el proceso de parto se originó sin que fuese ni fecha ni hora. El espasmo que prendió la mecha, como la gota de agua que rebosa el vaso, sucedió cuando los carceleros la cogieron del moño y la invitaron a convencer al marido para que confesara dónde había escondido al maricón del cura y al cachopalo vestido, al que en casa Villegas llamaban la Virgen de los Remedios. La misma Eugenia contó años después y en reiteradas ocasiones cómo en un ejército de abuela cebolleta, como en un ejercicio de abuela cebolleta, que entre su madre recién parida y la tía Amparo hubieron de apartar el botellero del sótano para sacar al cura de su escondite. El pobre furtivo tuvo que impartir al cachito de carne Villegas los sacramentos de bautismo y unción de enfermos, ambos en el mismo lote y por vía de urgencia. Las primeras aguas las recibió Eugenia en el fregadero de barro de la cocina y por primera vez sorprendió al mundo con sus habilidades inesperadas. Al contacto con el agua estiró las manitas, los piececitos, abrió la boquita y sus ojitos asimétricos. De ella surgió un llanto impropio de su tamaño. La chica estaba viva. Vaya por Dios, exclamaba la propia Eugenia, según sus paisanos. Siempre reía mientras reía y terminaba la anécdota, asegurando que su familia no tenía ni idea de griego. ¿Eugenia? Pero si Eugenia significa bien nacida. En fin, que Eugenia era ciega de nacimiento y de nacimiento también era hija del negocio familiar, de la preparación de grandes banquetes de bodas, del corte de queso, de los emplatados, de las picadas para los sofritos y las calderetas de jabalí y venado. Tenía un gran carácter y su ceguera le valió para que no le llevasen la contraria. Sabía de vinos y leía en audio mientras trabajaba, gracias al magnetófono y las cintas que le hacían llegar de la Organización Nacional de Ciegos Españoles desde los años 60. En el colmo del empoderamiento, por usar una palabra actual, Eugenia era consultada por su sentido común, su sentido resolutivo y su sentido del humor. Y es que la ciega no hacía tragedias, resolvía y liberaba de angustias poniendo los asuntos en su medida justa. Si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, acéptalo, que no vale de nada que te preocupes. En Santa María aún dicen de ella que era una mujer con carrancas, una expresión popular de la comarca que en otros lugares se expresa como tener agallas y en otros muchos tener un par de cojones. Eugenia era una mujer con carrancas hasta que un desalmado le robó la voz, sus, sus ganas de vivir y mató a su perro guía, cuya sangre espesa se derramó hemorrágica sobre sus piernas, abatidas, abiertas y arañadas. Desde entonces, la ciega se retiró a sus cuarteles de invierno. No volvió a hablar ni a andar, perdió por completo su alegría y sus ganas de vivir. El mismo año que el violador del ascensor atacó a Eugenia, Bucci Adichie fue rescatada por la misionera de la Sagrada Familia de Burdeos, Joaquina González, que trabajaba en un dispensario al sur de Ruanda, cerca de la frontera de Burundi. Como si la distancia no fuese suficiente para alejar el horror,
la pequeña compartió con Eugenia el discutible honor del desgarro, el dolor y el uso violento de su cuerpo. Así sobrevivió varios meses hasta que pudo escapar en un descuido de sus secuestradores y llegar a la misión. Joaquina la encontró destrozada por las agresiones de los paramilitares genocidas que tenían aterrorizada la región en los años 90 y que la retuvieron como esclava sexual. Curó sus heridas, aunque no sus cicatrices, y consiguió que Bucci fuese acogida por las monjitas de los pobres de Ronda, que de repente tuvieron que aprender a vivir con una nota de color en una parroquia de blancos al 99,99%. Allí, en el convento que acoge el asilo de ancianos financiado por los donativos de todos los pueblos y rincones de la serranía, porque mira que son insistentes las hermanitas de los pobres en su prestación, aprendió el cuidado de personas mayores y dependientes. Años más tarde, todos esos conocimientos le valieron curricularmente para conseguir su empleo en la residencia privada de Viralia. Fue allí donde cuidó, entre otras, a Eugenia, una Eugenia que desde hacía más de 10 años estaba vacía, inválida y autista. Ayer Eugenia Villegas de la Morena abandonó este mundo, pero no podemos olvidar que un día, allá por el 2007, su valor, el azar, la justicia divina, la humana o la poética la hicieron despertar para cercenar por accidente y en defensa de su cuidadora los genitales del director de la residencia de ancianos Viralia. Luego adoptó a Vichy y con ella vivió despierta, caminante y habladora el resto de sus días. Ahora la africana recuerda las grandes tardes de cantos de su tierra natal, de poesía en español y de lecturas en voz alta. Y será ella, la niña negra, herida, la que mantendrá vivo el recuerdo de Eugenia hasta que muera o más allá, porque ser padres también es una manera de trascender. Yo hoy aquí he querido poner mi granito de arena. Espero que os haya gustado.